Estamos en entrevista con don David Rumiche, especialista en educación técnica productiva, CEPRO, educación alternativa para los adultos, para los jóvenes también que están en formación, en temas de carreras técnicas, especialidades. Antes de irnos a la pausa, queríamos saber cuáles son las carreras técnicas que ofrece actualmente el CEPRO. ¿Cómo puede orientar el joven sus habilidades en un proceso de aprendizaje que le permita poder acceder a empleos competitivos? Don David. Así es, efectivamente, los CEPROs de nuestra jurisdicción ofrecen diferentes opciones ocupacionales. Por ejemplo, tenemos en peluquería lo que son módulos de corte de cabello, ondulación, tinturación. Ahorita que estamos en el boom de la cocina peruana, tenemos en la familia de hostelería y turismo lo que es cocina nacional, elaboración de gastronomía. Así es, para nosotros la denominación correcta vendría a ser módulos de elaboración de buffet, elaboración de productos. Eso es lo que hacen actualmente. Así es. En 4 meses un estudiante se puede ver un experto en elaboración, por ejemplo, productos de pastelería, ¿no? O panadería, cocina. ¿Y la infraestructura que tienen ustedes les permite llevar prácticas continuas? A ver, mire, nosotros tenemos un equipamiento mínimo, pero al mismo tiempo óptimo, que nos permite realizar la capacitación. Llegada y culminada la capacitación, el alumno tiene que necesariamente, para obtener su certificación, puede él realizar sus prácticas preprofesionales dentro de la institución, o también tiene la opción de hacerlo en una empresa privada. ¿Convenios previos con ustedes, con el CEPRO, con el Ministerio de Educación? Claro, la misma institución genera también y promueve los convenios con empresas del sector, ¿no? Estas empresas podrían ser también, en caso de peluquería, salones spa, por ejemplo, ¿no? Peluquerías cercanas del entorno, ¿no? Restaurantes, por ejemplo, donde el alumno pueda desarrollar y fortalecer y consolidar las capacidades que desarrollan en el CEPRO. Ahora, ¿qué tan caro es estudiar en un CEPRO? Mira, este es un servicio que nos brinda el Estado en la educación peruana, que es gratuito. La matrícula es gratis. Y mucha gente desconoce esto, ¿no? Es gratis. Sencillamente, en algunas instituciones se aporta de repente para el mantenimiento del equipo, ¿no? Por ejemplo, en confecciones. En el mundo de las confecciones tenemos confección de prendas para damas, caballeros, niños, y tenemos máquinas industriales, remalladoras, recubridoras, y se hace un aporte nomás para el mantenimiento. Y todo eso gratis, completamente gratis. Es decir, ir, matricularse. Yo soy una persona que tengo entre 15 y sin límite de edad, me acerco a un CEPRO y reservo mi matrícula que empieza de repente en marzo. Gratis, ¿no? Ahora, el nivel de profesores, los profesores, con lo que cuenta el CEPRO para impartir la enseñanza. Ya, aproximadamente en nuestro UGEL, en lo que es técnico productivo, nosotros tenemos aproximadamente 300 maestros. Los maestros que pertenecen al CEPRO, aparte de que son profesores titulados, capacitados en el aspecto pedagógico, manejan la didáctica, también son especialistas en cada área técnica. Ahora, muy bien, ya establecimos que son gratis matricularse, seguir estudios en los CEPROs. Así es. Hemos establecido que tienen infraestructura básica adecuada para que hagan las prácticas. Hemos establecido también la competencia de los profesores, todo. Los títulos que emiten, mire, el CEPRO, ya. ¿Cómo ofertamos ahí los módulos? Por cada módulo que culmina el alumno, de 4 meses aproximadamente, tiene derecho a una certificación. Perfecto. Del número de horas de los módulos. Aproximadamente un módulo dura 300 horas. Si el alumno se capacita en otro módulo, ¿no es cierto?, de la misma opción, puede acumular 1000 horas y eso puede conducir a la titulación
en una carrera técnica de auxiliar técnico. Una titulación, todo al nombre del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y le podría permitir incluso que lo que él aprende enseñarlo también. Bueno, como un instructor, ¿no? Pero para trabajar en el Estado ya necesita otros requisitos. Claro que sí, pero le permite acceder a un empleo. Le permite, definitivamente, ¿no? O sea, y la credencial es la certificación que da el Estado a través del UGEL. Así es. Muy bien, eso es importante. ¿A qué sectores está dirigido estos sectores a partir de los 15 años sin límite de edad? Así es. Por ejemplo, sabemos que los jóvenes que egresan de la secundaria o en algunos casos no lo terminan, entonces salen y se encuentran en una sociedad donde necesitan buscar un empleo. Entonces, ese es el propósito de eso, darle a ese joven una capacitación que le permita ser empleable en el mundo laboral. Y si es una persona más adulta, que de repente en la carrera, en lo que él se ha sido formado, no encuentra trabajo, ahí también se puede reconvertir. Si yo soy de repente carpintero y de repente en el mercado laboral no encuentro puesto de trabajo, me voy al CEPRO y me reinvento en otra especialidad. Por ejemplo, tenemos computación, diseño gráfico, electrónica, electricidad, que son las carreras del momento, las carreras técnicas del momento. Cocina, por ejemplo, repostería, confecciones, por ejemplo, ¿no? Qué importante sería saber a través de un informe visual esto es lo que usted nos está explicando para que los jóvenes puedan entender lo útil que es estudiar en un CEPRO, lo que le va a significar para su vida. Ahora, nuestro público que nos está viendo, nos está siguiendo, ¿a dónde se tienen que dirigir si es que están interesados? Perfecto. La UGEL 2 tiene 4 distritos: Rima, San Martín, Independencia, Los Olivos. En cada distrito tenemos CEPROs de gestión pública, ¿no es cierto? Servicios que brinda de manera gratuita el Estado. Entonces, se acercan nomás. Ahorita estamos en una etapa de matrícula oportuna y gratuita, que es lo que política educativa. Se puede acercar para solicitar informe. Se va a acercar a cada centro y ahí va a haber una persona que le va a orientar, le va a dar todos los datos para que pueda acceder y empezar sus clases. Ahora hay una pastelería, por ejemplo, ¿no? La parte de lo que es el circuito gastronómico, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, don David, me parece muy interesante. Todos los jóvenes ya saben, los jóvenes desean acceder gratuitamente. Así es, solamente la voluntad de estudiar. Así es, la voluntad, las ganas de superar y volverse más empleable en el mercado laboral. Bien, especialidades en educación técnico-productiva, los CEPROS, lo que antes eran CENECAPES, CEOs, ¿se acuerdan? Bueno, ahora se llaman CEPROS. Y el bagaje de educación técnica que ofrece a jóvenes a partir de los 15 años hacia arriba, yo creo que no se puede dejar de lado. Es una brillante oportunidad para nuestros jóvenes que se acerquen a estas instituciones CEPRO que existen en todo Lima, en todo el país, sí, en todo el país. Y en Lima Norte, sobre todo en lo que es la competencia del UGEL, están en el distrito de Los Olivos, en Independencia, Rima, San Martín de Porres. y San Martín de Porres. Ahí puede usted encontrar un CEPRO. Y lo único que tiene que hacer es tocar la puerta y expresar su voluntad de que debe estudiar para obtener una certificación que le permita tener una mayor posibilidad en el mercado laboral de nuestro país. David, muchas gracias por su participación. A ustedes por la invitación. Nos vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a regresar, vamos a hablar un poco de la ley Pulpín, ¿no? El tema está caliente, hace unos minutos el presidente de la República ha anunciado una sesión extraordinaria del Consejo. Esas son sus facultades del presidente de la República, ¿no? Oiga, pero yo digo, ¿y por qué no todo el Congreso? ¿Por qué ha tenido que esperar que sea el presidente de la República que convoque esta sesión extraordinaria? ¿Por qué no lo hizo el Congreso?
Esta es una manera de quitarle piso. Francamente, esto está trayendo una cola tremenda. Vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Calle. El doctor Fernando Calle es integrante del Tribunal Constitucional de nuestro país. Con él estamos retornando. Una pausa.